Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde chismeamos sobre la farándula turca, analizamos cada detalle de nuestras series favoritas y nos enteramos de todo lo que pasa con nuestros actores y actrices más queridos. Espero que estén teniendo un día espectacular, llenísimo de energía positiva y listos para sumergirnos en una nueva historia. Hoy prepárense porque les traigo un salseo del bueno, una bomba que honestamente, me dejó sin palabras cuando la leí por primera vez. Vamos a hablar de Yaman y Demet. Sí, esos Yaman y Demet. Los que nos robaron el corazón en Erkenci-Kuş, los que hicieron que shippeáramos como locos y los que, bueno, aparentemente, siguen dando de qué hablar años después. ¿Recuerdan esa química explosiva que tenían en pantalla? Pues parece que la cosa va mucho más allá de lo que vimos. Pero antes de que sigamos y para que no se pierdan ni una sola de las actualizaciones, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta el tema de hoy. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que yo pueda seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es eso que Yaman dijo sobre Demet que nos va a dejar sin palabras? Bueno, la cosa viene de una entrevista reciente que le hicieron a Yaman. Una entrevista en la que aparentemente se sintió particularmente cómodo y decidió abrir su corazón, hablar con total honestidad y, digamos, revelar algunos secretos que teníamos guardados bajo llave. Para entender la magnitud de la declaración, tenemos que recordar un poquito la historia de Yaman y Demet. Su romance en Erkenci-Kuş fue algo que trascendió la pantalla. La gente realmente creía que estaban enamorados, que esa pasión que transmitían era real. Y la verdad es que en parte tenían razón. Hubo rumores, confirmaciones a medias, fotos robadas, todo apuntaba a que sí, que había algo más que una simple amistad y profesionalismo entre ellos. Pero como suele pasar en estos casos, la relación terminó. No sabemos exactamente qué pasó, pero sí sabemos que la ruptura no fue precisamente amistosa. Se dejaron de seguir en redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos y en general, se creó una tensión palpable entre ellos. Muchos fans se sintieron decepcionados, tristes y hasta enojados. ¿Cómo era posible que una pareja tan querida y admirada terminara de esta manera? Durante años, tanto Yaman como Demet guardaron silencio sobre el tema. Evadieron las preguntas de los periodistas, respondieron con evasivas y en general, hicieron todo lo posible por no revivir el pasado. Hasta ahora. En esta entrevista, Yaman, después de ser insistido varias veces por el periodista, decidió hablar. Y lo que dijo, amigos míos, es lo que nos va a dejar sin palabras. No voy a hacerlos esperar más. Yaman dijo textualmente, Demet fue la pasión más grande de mi vida. Lo que sentí por ella fue algo que nunca había experimentado antes y que dudo que vuelva a experimentar. Fue una conexión a nivel álmico, algo que iba más allá de lo físico. Pero también fue una relación muy intensa, muy complicada, llena de altibajos. Los dos éramos muy jóvenes, muy impulsivos y cometimos muchos errores. Nos dejamos llevar por la presión mediática, por las expectativas del público y por nuestros propios miedos. Y al final, todo eso terminó por destruir lo que teníamos. ¡Bum! Ahí lo tienen. La bomba ha estallado. ¿Pueden creerlo? Yaman reconociendo abiertamente que Demet fue la pasión más grande de su vida. Después de años de silencio, después de años de evitar el tema, finalmente lo dice. Pero la cosa no termina ahí. Yaman continuó hablando, profundizando en los motivos de la ruptura. Dijo que ambos eran demasiado orgullosos, que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder y que la falta de comunicación fue lo que terminó por separarlos. También admitió que ambos cometieron errores, que se dijeron cosas hirientes y que se dejaron llevar por la ira. Pero lo más impactante de todo, lo que realmente me dejó pensando, fue cuando Yaman dijo, a pesar de todo el dolor, a pesar de todas las heridas, nunca me he arrepentido de haber conocido a Demet. Ella me enseñó mucho sobre el amor, sobre la pasión, sobre la vida. Y aunque nuestra historia no tuvo un final feliz, siempre la recordaré con cariño y con respeto. Siempre le desearé lo mejor del mundo. ¡Guau! ¡Qué palabras tan bonitas! ¡Qué gesto tan noble! Después de todo el drama, después de toda la tensión, Yaman es capaz de reconocer el valor de Demet y de desearle lo mejor.
Eso habla muy bien de su madurez y de su capacidad para perdonar. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué piensa Demet de todo esto? ¿Cómo reaccionará ante estas declaraciones? ¿Estará de acuerdo con lo que dijo Yaman? ¿O tendrá una versión diferente de la historia? Hasta el momento, Demet no ha hecho ninguna declaración al respecto. Pero estoy segura de que no tardará en pronunciarse. Los medios de comunicación turcos están alborotados, los fans están enloquecidos y todos estamos esperando ansiosamente a escuchar su versión de los hechos. Mientras tanto, lo que podemos hacer es analizar las palabras de Yaman y tratar de entender lo que realmente quiso decir. Creo que en el fondo, Yaman sigue sintiendo algo por Demet. Tal vez no sea el mismo amor apasionado que sentía en el pasado, pero sí un cariño profundo, un respeto sincero y un agradecimiento eterno por todo lo que vivieron juntos. También creo que Yaman está tratando de cerrar un capítulo de su vida. Está tratando de dejar atrás el pasado, de perdonar y de seguir adelante. Y al hacer estas declaraciones, está buscando una forma de reconciliarse consigo mismo y con su historia. Por supuesto, esto es solo mi opinión. Cada uno de ustedes puede interpretar las palabras de Yaman de la manera que quiera. Lo importante es que seamos respetuosos con él y con Demet, y que no juzguemos su relación basándonos en rumores o en suposiciones. Lo que sí es cierto es que la historia de Yaman y Demet es una historia que nos ha tocado el corazón a muchos. Es una historia de amor, de pasión, de drama y de desamor. Y aunque no tuvo un final feliz, siempre la recordaremos con nostalgia y con un poco de esperanza. ¿Quién sabe? Tal vez algún día, Yaman y Demet vuelvan a encontrarse y puedan escribir un nuevo capítulo en su historia. Pero mientras tanto, nos conformaremos con recordar los buenos momentos y con seguir apoyando sus carreras por separado. Y hablando de eso, quiero recordarles que tanto Yaman como Demet son dos grandes profesionales, dos actores talentosos y dos personas maravillosas. Así que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, sigamos admirando su trabajo y sigamos apoyando sus proyectos futuros. En fin, mi gente, este es el salseo que les tenía preparado para hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado pensando. La verdad es que esta historia tiene muchos matices y da para mucho debate. Para recapitular un poco, hemos hablado sobre la sorprendente declaración de Yaman sobre Demet, en la que confiesa que ella fue la pasión más grande de su vida. Hemos analizado los posibles motivos de su ruptura y hemos reflexionado sobre el significado de sus palabras. Y por supuesto, hemos especulado sobre la posible reacción de Demet. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este chisme turco. Recuerden que mi intención es siempre entretenerlos e informarlos de la manera más objetiva posible. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que yo pueda seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Yaman? ¿Creen que Demet responderá? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Quiero saber sus opiniones. No se corten y déjenme sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo es mi mayor motivación. Muchísimas gracias por todo, mi gente guapa. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que esto no es todo. Porque la declaración de Yaman, como era de esperar, ha desencadenado una verdadera tormenta mediática. Los fans de la pareja, los chippers empedernidos, han resurgido de las cenizas con una fuerza renovada. Las redes sociales están que arden con hashtags como #Yaman y Demet juntos de nuevo, #Erkencicus para siempre y #Demet responde. Se han creado cuentas de fans dedicadas a analizar cada palabra de la entrevista, cada gesto de Yaman, buscando señales ocultas, mensajes subliminales, cualquier indicio que confirme sus esperanzas de una reconciliación. Y la verdad es que, en cierto modo, entiendo su entusiasmo. Porque la historia de Yaman y Demet es una de esas historias que te atrapan, que te hacen creer en el amor verdadero, en el destino y en la magia de las conexiones profundas.
Su química en Erkencicus era innegable, palpable, electrizante. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro, como si sus personajes, Can y Sanem, hubieran cobrado vida propia y se hubieran adueñado de sus cuerpos y de sus corazones. Pero también es cierto que la realidad suele ser mucho más compleja y menos romántica que la ficción. Las relaciones en el mundo del espectáculo están sometidas a una presión constante, a la mirada implacable de los medios de comunicación, a las expectativas desmesuradas del público. Y a veces, esa presión puede ser demasiado grande para soportar. Y eso es precisamente lo que le pasó a Yaman y a Demet. Su relación se vio asfixiada por los rumores, por las especulaciones, por los juicios de valor. Se convirtieron en el centro de atención de todos, y eso les impidió vivir su amor con libertad y con naturalidad. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó entre ellos? ¿Por qué se separaron? ¿Cuáles fueron los errores que cometieron? Yaman ha dado algunas pistas en su entrevista, pero la verdad completa, la verdad sin filtros, sigue siendo un misterio. Se rumorea que los celos jugaron un papel importante en la ruptura. Ambos son personas muy atractivas, muy exitosas y muy codiciadas. Y quizás en algún momento la inseguridad y la desconfianza se apoderaron de ellos y les impidieron ver la verdad, que se amaban profundamente y que estaban dispuestos a luchar por su relación. También se dice que las agendas apretadas y las exigencias de sus carreras profesionales contribuyeron al distanciamiento. Ambos estaban en la cima de sus carreras, protagonizando series de éxito, viajando por todo el mundo, asistiendo a eventos y compromisos. Y quizás en medio de todo ese caos, se olvidaron de cuidarse el uno al otro, de dedicar tiempo a su relación, de mantener viva la llama del amor. Pero independientemente de las razones que llevaron a su ruptura, lo cierto es que Yaman y Demet han seguido adelante con sus vidas. Ambos han protagonizado nuevas series, han cosechado nuevos éxitos y han encontrado el amor en otras personas. Demet está actualmente felizmente casada con el cantante y actor Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento mediático de gran magnitud, y los fans de la pareja les desearon toda la felicidad del mundo. Yaman, por su parte, también ha encontrado el amor en la periodista italiana Diletta Leotta. Su relación ha sido muy mediática desde el principio, y ambos han compartido fotos y mensajes románticos en sus redes sociales. Pero a pesar de que ambos han rehecho sus vidas, la sombra de su pasado en común sigue planeando sobre ellos. Los fans de Erkencicus no se rinden y siguen esperando que algún día, Yaman y Demet vuelvan a estar juntos. Y ahora, con las declaraciones de Yaman, esa esperanza se ha reavivado con más fuerza que nunca. Los fans creen que las palabras de Yaman son una señal, una confesión de amor encubierta, una invitación a la reconciliación. Pero, ¿será realmente así? ¿Estará Yaman dispuesto a volver a intentarlo con Demet? ¿Estará Demet dispuesta a perdonar el pasado y a darle una nueva oportunidad a su relación? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir esperando, seguir apoyando sus carreras por separado y seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor que nos ha robado el corazón. Y recuerden, mi gente guapa, que el amor es un sentimiento complicado, impredecible y a veces doloroso. Pero también es el sentimiento más poderoso, más hermoso y más transformador que existe. Así que no pierdan la esperanza, no dejen de creer en el amor verdadero y no se rindan nunca ante las adversidades. Porque, como dice el dicho, el amor lo puede todo. Y quizás algún día, el amor vuelva a unir a Yaman y a Demet. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hará Demet? ¿Ignorará las declaraciones de Yaman? ¿Responderá con un comunicado oficial? ¿O se atreverá a hablar abiertamente sobre lo que siente? La verdad es que no tengo ni idea. Pero estoy segura de que su respuesta, sea cual sea, será muy comentada y muy analizada. Porque Demet es una mujer fuerte e inteligente y con mucha personalidad. Y estoy segura de que sabrá tomar la decisión correcta, la que sea mejor para ella y para su felicidad. Y mientras esperamos la respuesta de Demet, les invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué creen que hará Demet? ¿Les gustaría que volviera a estar con Yaman? ¿O creen que es mejor que ambos sigan sus caminos por separado? Quiero saber sus opiniones. No se corten y déjenme sus comentarios. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Muchísimas gracias por todo, mi gente guapa. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.
Adiós. Y no olviden seguir shippeando con respeto y con cariño. Porque soñar no cuesta nada. Besos.